Bueno, queridos patitos, vamos a tratar de un libro que dentro de poco va a tener una continuación en castellano, que es este de Uketsu. Parece vasco, ¿eh? Strange Pictures, imágenes extrañas. Un libro que conocimos al comienzo de este año, que fue el regalo de cumpleaños para Susana, que parece que fue un fenómeno editorial que arrasó en Japón, con más de 3 millones de lectores en Japón, y traducido a una treintena de idiomas. Un dibujo puede ser lo suficiente para descubrir a un asesino. Lo que es solo el principio. Y aquí, por supuesto, vienen para tratar de captar con un mercado más joven. Por ejemplo, ¿con qué? Pues aquí vienen dos referencias, porque normalmente en este tipo de libros bestsellers tratan de venderlo, meter a los ojos de alguien que más o menos conozcas. El público joven pues puede conocer, por ejemplo, aquí al Wishimishu. Al Wishimishu. Pues ahí tenemos al Ismael Prego, alias Wishimishu, diciendo funciona como un reloj, haciéndote formar parte de su mecanismo. Y un tal G.T. Carver, autor de Murdy, deliciosamente macabro y diabólicamente inteligente. Porque dicen que es una... aquí, en Shueisha News, una inquietante experiencia de lectura. Nunca antes habíamos visto algo así. Resulta ciertamente alucinante, no solamente porque el libro está bien, es entretenido, es divertido, son básicamente la estructura es la siguiente. Hay una introducción sobre un dibujo que a fin de cuentas es este dibujo de aquí, y luego de esta introducción pequeñita viene el índice, que son 4 capítulos, 4 historias. La mujer de pie, cara al viento, la niebla que cumple el apartamento, el último dibujo del profesor de arte, el árbol que protege al capuchino. Y ahí nos encontraríamos con el final. Y el final, ciertamente, es realmente este. En julio de 2025, Uketsu regresará con más misterios en Strange Houses. Así como cuando veíamos ahí el final de James Bond. James Bond retornará, volverá. ¿Por qué decía que es algo alucinantemente sorprendente que nos vengan con la idea de nunca antes hemos visto algo así? ¿Porque es verdad o es porque es mentira? Es que en realidad es mentira. ¿Por qué? Porque este tipo de historias, por ejemplo, la podemos encontrar con una película de hace 30 años como es Pulp Fiction, que son 4 cuadrantes con una historia de hay el Marcellus Wallace, bueno, pues, no estamos hablando de Pulp Fiction, así que me guardo todo eso. Nos encontramos también luego Four Rooms, aquella historia también con Robert Rodriguez, no solamente con Quentin Tarantino. Y también nos encontraríamos con un trasfondo. Un trasfondo importantísimo respecto de todas esas series de ciencia ficción en las que lo más importante, como en Pulp Fiction y en muchas de las historias que son ágiles, entretenidas, tenemos la derivada de ciencia ficción, de fantasía, la derivada detectivesca. Ahí recuerdo, por ejemplo, Un cadáver a los postres, que es una película que, a pesar de que es paródica, tiene también su encaje, y debido a que, en cierta medida, deriva de la asunción de diversos personajes que devienen en ese origen de detectives, que puede ser un Hercule Poirot, una Miss Marple, un Colombo, que tienen esa inclusión en esa cena con misterio, que es Un cadáver a los postres, una comedia deliciosa, que luego tenemos también Cluedo, bueno, esa deviene del juego y hicieron la película, ahí con Tim Curry. Por tanto, hay diversas vertientes respecto de la idea de lo que Federico Alba dice que hace Steven Spielberg con sus películas. En un momento dado te coge de la pechera, te agarra y te lleva consigo y ya no te suelta en toda su historia. Esto es lo que las buenas historias hacen. Te atrapan, te implican
y ya no puedes perder la atención. Esto es lo que logra Strange Pictures, a pesar de que también juega con lo contrario. Que no es contradictorio. En parte sí y en parte no. Uketsu sabe perfectamente que actualmente se lee un poco por encima, se va sobre la lámina de agua y tal vez no te des mucha cuenta de lo que vas leyendo. Pero en un momento dado puede jugar contigo. Si has reparado en lo que va sucediendo, te darás cuenta de que, ahí va, este nombre me suena. Y si has estado atento, sabrás por qué te suena. Si no has estado atento, dirás, me suena de algo. Y será como una nebulosa que estará flotando por ahí. Igual tienes que volver a leerlo. Igual vuelves para atrás en las páginas y dices, mira, está aquí. Por tanto, ese juego de tratar de establecer ese puzzle que está despiezado, pero que mientras lo vamos haciendo, vas viendo esa conexión entre una esquina con otra, entonces es como juega. Lo digo porque, por ejemplo, nos podemos encontrar con versiones más actuales, con Puñales por la espalda, que es una historia que con Benoit Blanc, el personaje de Daniel Craig, nos encontraríamos con una situación que está más o menos en esta onda. De un Hercule Poirot, Miss Marple, como decía, respecto de Colombo, respecto de, por ejemplo, a pesar de no estar referenciando, por ejemplo, hay una serie que es Murdoch, los misterios de Murdoch, que está bien, es originario de Canadá. Eh, con lo cual, este vector respecto de puzzles, historias complejas, que tienen algún elemento que requiera de la participación del público, viene incluso en aquellas obras de Encuentra tu propia aventura, en el que, según tus decisiones abajo, respecto de si quieres, pues vas a esta página, a la otra, pues nos encontraríamos con una situación en la que todas estas cosas vienen ya de toda esta historia y precedentes. En la vertiente fantasía o la vertiente ciencia ficción nos encontraríamos por aquella situación de cuentos asombrosos, que también estaba por ahí Steven Spielberg. Nos encontraríamos con algo más de terror en Cuentos de la Cripta. También recuerdo una serie de capítulos que presentó Jonathan Frakes, el primer oficial Riker de la nave Enterprise, de la nueva generación. También podríamos derivarnos en Harlan Ellison, que salió a colación respecto de Terminator, porque hay dos historias en dos capítulos de aquella serie de ciencia ficción, de fantasía, que tenían como cuerpo lo que luego James Cameron reciclaría en su clásica película Terminator de 1984. En esa saga de series de ciencia ficción, respecto de elementos que eran asombrosos, maravillosos, pues también había estos elementos de tratar de captar la atención del público y contar una historia para que fuera eso, atractiva y que supusiera un poderoso imán. También lo era la propia Star Trek. Star Trek, la serie originaria, aquellas 3 temporadas míticas, tenían un guión maravilloso, trabajado precisamente por gente de gran nivel de ciencia ficción, que derivaba, debido a la falta de dineros, estuvo a punto de no haber salido jamás, reciclaban escenarios de otras series o de películas, con lo cual era mucho más pasión y corazón de lo que uno pudiera ver, con esos elementos visuales un poco tal vez pobres, pero era tal la potencia de la narrativa, de lo que te quería contar, que trascendía lo que suponía esa pobreza de medios. Un poco por ahí iría esta historia. Imágenes, 4 imágenes, jugar con el espectador, en este caso con el lector, y que remitiría, por ejemplo, cuando yo tuve que hacer un examen de idiomas para la fluidez de la conversación,
una de las pruebas que te hacen es ponerte una imagen, una fotografía, y tengas que describirla. Tengas que describir qué es lo que ves en ella, qué es lo que te sugiere. Ahí acabas exponiendo tu profundidad estratégica, por decirlo de alguna manera, tu visión del mundo, tu formación, tu desenvolvimiento respecto de la sociedad, para poder establecer una situación en la que, por supuesto, lo que tratan es de evitar que tú lleves un discurso aprendido de casa, metiendo cuñas por aquí y por allá cuando ven que vas de corrido, de carrerilla, como si estuvieras recitando un discurso que tienes ya aprendido. Te preguntan, bueno, ¿y esto? ¿Y ese ladrillo, esa persona, ese periódico, esa papelera, ese arbusto que has visto por ahí? ¿Qué te sugiere? ¿Qué encuentras detrás? ¿Qué encuentras delante? ¿Crees que es artificial? ¿Crees que es real? Te van cortando para precisamente que se vea claro que tu desenvolvimiento es real. En este libro, las películas que se puede uno montar son muchas a través de los personajes, que no son tantos, porque la situación es bastante exigua en detalles, precisamente para que la comprensión sea omnicomprensiva y que todo el mundo se pueda más o menos sentir identificado con una situación que en principio requiere un trasfondo cultural japonés. Seguramente, precisamente los japoneses conectaron el elemento cultural con el elemento historia para poder sentirse más identificados, pero con el drenaje del elemento propiamente cultural japonés, uno se siente también más o menos identificado, porque le da un peso sustancial a lo que es la trama de cada una de las cuatro y del prólogo, a la hora de ser comprensible para un público internacional. Nos encontramos, por lo tanto, con una situación en la que a veces se dan por supuestas algunas cosas, como por ejemplo Noemí y David de la Caja de Trovadores en Belumartis establecieron respecto de la caja que tuvieron de Jungla de Cristal, en el que John McClane, cuando baja del avión, bueno, cuando está en el avión, lo vemos con una camiseta de cuadros escoceses, en que en buena medida, pues, todos hemos tenido alguna o varias, y no ha significado ninguna diferencia respecto del estatus social, de la clase social, pero en Estados Unidos significaba esa situación de la vestimenta algo muy concreto respecto de la posición social que tenía el teniente John McClane, de su posición como trabajador y como una persona de clase media baja, y que eso, show don't tell, establece la idea de exponer para que el propio espectador estadounidense en 1987 se situara en cuál era el marco conceptual de la propia familia, y ciertamente la diferencia respecto de los ingresos que podría tener Holly McClane, respecto de los del propio John McClane como teniente de policía en el caso de Nueva York. Este tipo de cosas a veces puede ser difícil a la hora de trasladarlo, porque mucha parte de ese elemento cultural para los tuyos lo obvias y simplemente das las pinceladas suficientes para que la gente se sitúe ya de saque y poder entrar a todo lo demás. Y al poder entrar en todo lo demás es cuando puede servir esa internacionalidad y ser comprensible, porque a fin de cuentas los demás obviamos el elemento cultural y entramos en las propuestas del libro. Que precisamente lo que nos encontramos en la parte de atrás es lo siguiente: una mujer embarazada, un niño, una casa, un paisaje dibujado por la víctima de un asesinato en su agonía final, el descubrimiento de 9 imágenes extrañas relacionadas con crímenes del pasado conduce a una única verdad esclarofiante. El lector se sentirá como un detective desentrañando página a página el hilo común que las une a todas. Con lo cual, lo que he dicho respecto de que es una única historia, las 4 tramas, es algo que no me digan que es un spoiler. Lo viene aquí atrás. Lo está diciendo el propio libro. Así que simplemente estoy haciendo lo que creo que es conveniente, que es explicar lo que el propio autor y el propio editor quiere que sepamos.
Strange Pictures es la primera novela publicada en español de Uketsu, que parecería de Uretsu, en Guipúzcoa. Una enigmática figura surgida de las profundidades de Internet y que se ha convertido de la noche a la mañana en uno de los nombres más relevantes del panorama literario japonés. Con sus historias, Uketsu ha transformado para siempre, las reglas de los géneros de terror y de misterio. Esta es la parte que me resulta alucinante. North by Northwest, del señor Alfred Hitchcock, es una película asombrosa, alucinante, increíble, y que luego ha sido utilizada por otros cineastas. Se podrían poner un montón de ejemplos de cine, de literatura, de arte, pintura, música, de elementos que pudieron ser vanguardistas en un momento, películas olvidadas, libros olvidados, que fueron importantes, o que luego han surgido tramas que luego han sido utilizadas con otras propuestas, aparentemente innovadoras, pero que tenían un sustento en una base anterior. Voy a poner simplemente un ejemplo respecto, por ejemplo, este Superman que va a venir ahora, de James Gunn, que dice, para el vuelo de Superman me he fijado en el vuelo de los aviones de Top Gun Maverick. El director de Top Gun Maverick confirmó que se había basado en el vuelo de Superman de Henry Cavill en Man of Steel. Con lo cual resultaría curioso, porque sí con persona interpuesta, sí con una película interpuesta, sí con Tom Cruise por medio, nos encontraríamos que la referencia de James Gunn sería Zack Snyder. En Henry Cavill, Dave Corenswet. Lo cual ciertamente resultaría alucinante si se quita la parte intermedia y se pone solapado el asunto. Con lo cual la comparativa de una y otra tendría que ser Man of Steel respecto de el Superman de James Gunn. Y alguno tratará de decir que es un Superman innovador, como si no hubiera existido Brandon Routh, como si no hubiera existido Christopher Reeve, o la única referencia fuera Christopher Reeve, y todos los Supermanes que ha habido en audiovisual, ya sea en cine o televisión, no fueran una realidad. Por tanto, hay que, más allá de los discursos, que hay muchos que tratan de vender su burra, hay que ir a ese trasfondo respecto de que sí ha habido referentes. Para este libro también ha habido referentes, lo sepa o no. Referentes culturales, referentes literarios y también en lo audiovisual que han estructurado esta sistemática narrativa. Mi amigo Xavier Pagola, a quien no veo hace bastante, pero ahí seguimos estando a través de WhatsApp, me decía que las grandes líneas de las historias ya estaban inventadas hace centenares de años. Los esquemas ya están inventados. Lo que falta es tal vez la actualización. Por ejemplo, una batalla. Una batalla puede ser más o menos la misma, con el vector de la composición. Tal vez la táctica pueda ser más o menos distinta, o, claro, sobre todo, cuál es el escenario real, si es un lago, si es una montaña, si es el ejército de Nueva Suabia, o el ejército de Moscovia, o el ejército de Argentina contra el de Noruega. La situación de las alianzas, de los personajes, del general tal o Pascual, si es el ejército de aire, de tierra, el que interviene, pero los grandes lineamientos de los personajes, de las tramas, de las historias, venían resumidas en 12, 13 grandes líneas que resumen todas las historias que puedan haber y han existido. Por eso nos encontraríamos con esta idea de nunca antes hemos visto algo así. Por otro lado, a pesar de que en principio no sea el caso de este libro, nos encontramos con una amenaza que es muy actual. ¿Y cuál es esta amenaza? Por ejemplo, que alguien vaya a ChatGPT y le pida la constitución de un libro, con unas premisas, y luego ir diciéndole capítulo a capítulo que te lo vaya corrigiendo.
vas acompasando, vas leyendo un capítulo y le dices esto va bien, esto va mal y lo vas evolucionando. En este caso no, aunque solamente sea por un elemento, y es el hecho de que son 4 capítulos. Y en principio no puedes, por lo menos en el ámbito público, las de pago tal vez sean distintas, no puedes hacer esta petición de construir un capítulo tan largo a ChatGPT, pero quiero recordar algo que es bastante curioso. El señor Orwell, en 1984, publicada en 1948, 84, 48, hablaba de que los proletarios, y había una imagen que viene en la película y que está establecida en el propio libro. Yo vi primero la película y luego leí el libro, comprado en verano del año 2000, cerca de lo que yo llamo la fuente de las espaldas mojadas, en la Gran Vía de Logroño, una tienda de libros que creo que ya no existe, o por lo menos ya no es como había, creo que ahora hay una tienda por ahí de Santos Ochoa. Compré el libro de George Orwell de 1984 y lo leí. Y había esa imagen en la película y en el libro de una mujer en la zona de los barrios bajos donde ha ido Winston precisamente para hacerse la frotación con la muchacha en una situación alquilada, que luego se verá que estaban controlados por Gran Hermano, pero en principio no lo sabían. Y cuando está ahí, después de la frotación, está la mujer abajo tendiendo la ropa y está cantando una canción. Y Winston dice, esa canción ha sido creada por nuestros ordenadores, por nuestras máquinas. Solamente los proletarios son capaces de darle alma a esa canción creada por una máquina. Ya estaba ahí. La inteligencia artificial, ChatGPT, estaba ahí construyendo una narrativa, construyendo una historia para ser cantada, pero puede ser también para libros. No recuerdo si metía también el tema de los libros porque, bueno, pues en principio en este mundo solamente hay periódicos y están guardados en la hemeroteca que la controla el departamento de Winston y por lo tanto ahí está el tema de ir renovando las mentiras del ayer con las verdades de hoy inferidas hacia el pasado. Y resulta ciertamente curioso que hay elementos en aquel momento, en aquella película del 84, porque la película a la que me hago referencia es a aquella película, la última de Richard Burton, que salió precisamente en el año en el que se suponía que iba a producirse los eventos, y que resulta curioso porque es 1984 de manera orientativa dentro del canon de la propia novela, porque no saben realmente en qué año están. Hasta ese punto han llegado, que bueno, pues estamos en 1984 pues, por decir algo. Y en el caso externo de la novela, nos encontramos con esa inversión de los números, como fue publicada en el 48, 84. Pero tenemos esa situación en la que un elemento carente de sensibilidad, carente de una relación con un elemento humano y establecido en un mundo en el que las verdades no se les cuenta ni al doctor ni al barquero, nos encontramos con esta referencia tan actual. Por eso digo, en la doble vertiente, tanto en el ámbito de la propia persona como en el ámbito de la realidad escrita, que este libro es algo interesante, sí. ¿Novedoso? No. No. ¿Y por qué no es novedoso? Pues porque todas estas cosas han podido establecerse en otras producciones literarias o artísticas en las últimas décadas o siglos. O siglos. Otra cosa es que sean populares. Otra cosa es que sean conocidos. Porque si consultas, y uno aquí en YouTube puede encontrar cosas maravillosas respecto, por ejemplo, de libros, respecto de películas. Recuerdo haber escuchado a Miguel Juan Payán en Acción Cine, en el canal que tienen, respecto de alguna película distópica o de ucronías, haber hecho repaso de una serie de películas que se hicieron con estas premisas, y había unas cuantas, había bastantes. Y seguro que en libros también hay unos cuantos libros
de ciertas temáticas, de ciertas estructuras, de ciertas bases que pueden servir para estas variantes respecto de estos puzzles, como decía, respecto de la idea más periodística. Hay, por ejemplo, en el ámbito científicamente cinéfilo, nos podríamos encontrar con Zodiac, lo cual resulta curioso porque hay una película previa que está comentada en el canal, antes de aquella con Mark Ruffalo y con Robert Downey Jr., que parece parte del equipo de los Vengadores, y que es una suerte de... creo que fue de David Fincher, la película Zodiac. Eh, es un puzzle también, como buena parte de aquellos crímenes con una mente malvada que va 3 pasos por delante. En este caso no fue captado, no fue capturado el asesino. Tenemos también la vertiente más policíaca, detectivesca. Ahí tendríamos, por ejemplo, series como Monk, como El Mentalista. Tendríamos ahí una serie de elementos del juego del puzzle. Literatura también. Tendríamos una serie de Poirot, Miss Marple, que también tiene literatura. Agatha Christie. Y por supuesto tenemos ahí muchos elementos que son parte del pasado. Y el elemento de quién ha hecho esto. El elemento de cortafuegos, del anonimato, que tampoco es novedoso porque también ha habido artistas que han utilizado esa máscara. Recordemos a Dumas, que tenía negros que escribían por él, y a través de esa situación también ha habido otros que han utilizado seudónimo. Y ahí tenemos el caso de Carmen Mola, que eran 3 hombres haciendo el papel de una mujer. Quiero recordar que el libro por el que ganó aquel premio está comentado en este canal. Con lo cual tenemos ahí una situación interesante. Es un libro que se lee fácil, que está bien, es ágil y te sorprende por esos giros de guión, esos giros de la narrativa, que hace que en un momento te vuele la cabeza, porque juega con eso, juega con lo que tú das por supuesto, juegas con el rellenar huecos que puede hacer tu cerebro anticipándose, y jugar con esa mentalidad detectivesca de intentar hacer que tú sepas más, pero que no sea realmente eso que tú crees que es, y hacer que te sorprendas. Y tratar de hacerte aterrizar, porque en principio tal vez puedas intentar coger el vuelo con el modo automático, piloto automático ahí, y al hacer de esta manera, pues nos encontramos con la idea de cogerte otra vez de la pechera, aterrizar y que te vuelvas a reenganchar con la trama, con una trama que, como digo, es bastante sencilla, pero que, bueno, está bien. Está bien porque son 4 historias aparentemente independientes, pero que luego van juntándose. ¿Qué ha dicho la prensa? Pues eso, la nueva sensación de la literatura de misterio, no puede ser más popular. El misterioso autor de terror está en boca de todos. El gusto por los enigmas y rompecabezas ha llegado al mundo de la ficción. Y estarían ahí los 2 libros que serían Strange Pictures, que es este de aquí, y Strange Houses, que llegará en verano a las librerías del Estado español. Y aquí tendríamos una situación respecto de el presunto autor que aparece con esa figura, con esa máscara blanca, en donde pues figura de mono negro, una máscara de yeso blanca, voz distorsionada, que tampoco se sabe edad y género, y se dio a conocer en internet con colaboraciones desde 2018 en la revista online Omokoro y un canal de YouTube que abrió en 2019. Éxito masivo, debe a sus libros, mezcla de manera totalmente innovadora. Ahí digo que no creo, el tema de género de misterio, terror, y sumando 3 millones de lectores en Japón. Por tanto, ¿recomendable? Sí, recomendable. Y aquellos que hayan leído esto, pues que esperen a esa parte de Strange Houses en julio de 2025, que seguro que será agradable e interesante. ¿Les volará la cabeza?
depende. ¿Será algo que no hayan leído jamás? No, eso sí que no. Pero no olviden que existe. Y sin más que los patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Gelpian.